¿Sientes que tu memoria ya no es lo que era? No te preocupes, porque en este vídeo te explicaré cómo programar la memoria EEPROM. De tu mano quedará implantarte el chip en el cerebro. ¡Comenzamos! Antes de ponernos manos a la obra, es importante que analicemos cómo se organiza la memoria en los sistemas digitales. La memoria se representa de forma apilada, quiere decir que es una especie de vector donde los datos se encuentran unos sobre otros. Claro, a nivel teórico. Si nos fijamos en la imagen que hay a la derecha, vemos una representación de esta memoria, donde hay una serie de celdas que son las que almacenan los datos. Y a la izquierda vemos cuáles son sus direcciones. Por lo tanto, debemos tener muy clara cuál es la diferencia entre dirección y dato. Yo podría tener la dirección C4 y en su interior el dato 1011. Por otro lado, podría tener la dirección 0 y en su interior el dato que estuviese dentro de esta celda que estoy señalando. Siempre que queremos acceder a un dato, primero necesitamos conocer cuál es su dirección. Y no debemos confundir estos dos conceptos. Arduino utiliza tres tipos de memoria diferentes. La memoria flash, que es la que no se borra al apagar el Arduino y es donde se guarda el programa que nosotros hemos codificado. Luego tenemos la memoria SRAM, que cada vez que apagamos el Arduino se reinicializa y por lo tanto se pierden los datos que hay en su interior. Esta memoria la utilizamos para guardar el contenido de nuestras variables que se modifican durante la ejecución del programa. Y por último tenemos la memoria EEPROM, una memoria no volátil donde podemos guardar datos y que aunque apaguemos o reseteemos nuestra placa, van a permanecer almacenados. En este vídeo nos centraremos fundamentalmente en esta última memoria. Cada placa Arduino tiene su propia memoria, es decir, dependiendo del chip del microcontrolador que tenga integrada, pues tendremos más capacidad o menos capacidad para almacenar datos en ella. Como estamos usando Arduino Uno, en este caso Arduino Uno tiene el chip ATmega 328 y este chip tiene 1024 bytes para almacenar datos. Parecen muy poco, pero para un microcontrolador que maneja pequeñas cantidades de información es más que suficiente. La memoria EEPROM que tiene Arduino tiene un inconveniente y es que a pesar de que podemos leerla todas las veces que queramos, cuando escribimos en ella se va degradando poco a poco, estimándose su uso, su número de escrituras, entre las 100.000 y 1.000.000 de veces. Antes hablábamos que la memoria de Arduino dispone de 1024 bytes y estos bytes pueden ser direccionados de uno en uno. Quiere decir esto que cada celda de nuestra memoria de Arduino tiene 8 bits o lo que es lo mismo, tiene un byte. Pero no todos los datos que vayamos a guardar en nuestra memoria van a ocupar un byte. No es lo mismo guardar un dato de tipo entero, un número entero, que un número con parte decimal, un dato float. Cada uno de ellos tiene su tamaño y ocupa un espacio de memoria. En la siguiente tabla podemos ver que los números enteros en Arduino ocupan 2 bytes, que los números decimales ocupan 4 bytes, que las variables de tipo boolean ocupan 1 byte y que las variables de tipo string ocupan 6 bytes. Por lo tanto, cuando guardamos datos en memoria debemos tener presente esta situación, ya que si guardamos un dato de tipo float en la posición de memoria 0, va a ocupar tanto la 0 como la 1, como la 2, como la 3. Así que el siguiente dato tendríamos que guardarlo a partir de la posición 4, o de lo contrario estaríamos sobreescribiendo parte de la información del dato anterior, del que comenzamos a guardar en la posición 0. Vamos a hacer un pequeño experimento, ya yo he puesto una placa Arduino con el código en modo texto y vamos a manejar las primeras posiciones de la memoria de Arduino, del chip ATmega 328PU. Lo primero que tenemos que hacer para trabajar con la memoria EEPROM es añadir las librerías en la parte superior. En este caso el código, la línea que tendríamos que poner es include y eeprom.h. Y a partir de este momento ya podemos poner nuestro código manejando la memoria en la parte inferior. Ahora vamos a crear una variable de tipo
entero y la vamos a llamar dato. No le vamos a almacenar nada, no la vamos a inicializar a nada. Vamos a aprovechar para inicializar dentro del setup el monitor serial.begin a 9600 baudios. Y ahora vamos a comenzar a manejar la memoria. Vamos a mostrar en pantalla el contenido de las posiciones de memoria, pero primero nos lo tenemos que traer. Lo vamos a guardar dentro de la variable dato, que la creamos en la parte superior, y para leer un dato de memoria escribimos eprom.read y entre paréntesis la posición de memoria que vamos a leer. Vamos a comenzar por la 0, recordemos que tenemos posiciones desde la 0 hasta la 1023, porque en total son 1024, porque empezamos a contar en 0. Vamos a leer lo que hay en la 0. Y para mostrar esto en la pantalla ponemos serial.println del dato, que es la variable que acabamos de leer. Pues vamos a iniciar la simulación, miramos el monitor en serie y vemos que todo lo que hay dentro de la memoria en la posición 0 es un 0, porque el simulador de Tinkercad, cuando le damos a iniciar simulación, presupone que la memoria está repleta de 0. La realidad con una placa real es que esto no es así y que en esas posiciones de memoria vamos a encontrar lo último que se almacenó en ella. ¿De qué manera respeta Tinkercad los datos que están contenidos en las posiciones de memoria? Pues en vez de deteniendo e iniciando la simulación, dándole al botón de reseteo que está aquí, que es interactivo y nos permite, sin detener la simulación, reiniciar toda la ejecución de nuestro código. Esta línea que hemos puesto nos trae de la memoria un byte de datos, pero si quisiésemos escribir un byte de datos en esa memoria, tendríamos que usar otra función. Vamos al setup para hacer el experimento y vamos a poner eprom.write y en la posición 0 vamos a guardar un 3. Le damos a iniciar simulación y vemos cómo ya se está mostrando el contenido de esta posición que está aquí, el 3. ¿Que cambiamos el 3 por otro número? Pues ahora se mostrará el número 5. Ahí lo estamos viendo. Esto va a funcionar mientras los datos que escribamos en las posiciones no superen un byte de tamaño. Pero como habíamos dicho anteriormente, cada tipo de datos tiene su propia longitud en bytes. Los enteros, 2 bytes, los decimales, 4 bytes. Por esta razón, más adelante veremos que para guardar datos concretos de estos tipos que acabo de mencionar en la memoria EPROM, es conveniente utilizar otras funciones diferentes del write y del read. No obstante, antes de pasar a ese apartado, nos interesa dos cosas. Nos interesa saber cómo listar todo el contenido de la memoria EPROM. Recordemos que en el caso de Arduino Uno, esta memoria tiene 1023 posiciones. Para recorrer un vector, lo más conveniente es utilizar un bucle for, como ya hemos visto en vídeos anteriores. Vamos a eliminar todo esto que está aquí y vamos a comenzar poniendo un bucle for dentro del loop for int i igual 0, porque empezamos en la posición 0, mientras la i sea menor que 1024, es decir, hasta 1023, vamos a ir incrementando las posiciones, la variable iteradora, de 1 en 1. Y ahora, dentro del bucle for, vamos a acceder a las posiciones del vector. El vector de memoria EPROM se denomina EPROM. Ya lo hemos visto anteriormente. Y entre corchetes debemos colocar la posición que queremos analizar, el byte, es decir, lo que indique la variable iteradora i. Como esto lo vamos a mostrar en la pantalla, en el monitor serial, vamos a poner serial.println de lo que esté contenido en la posición i de la memoria EPROM. Vamos a borrar y vamos a iniciar simulación. Lo razonable es que nos aparezca una serie de ceros en el monitor serial. Ahí está. Todos estos ceros corresponden con las 1024 posiciones del vector de la memoria EPROM. Pero es posible que este código no sirva solo para el chip ATmega 328, que tiene 1024 posiciones, sino que sea otro chip con más memoria. Entonces, para ello podemos utilizar, en vez del 1024, que nosotros lo conocemos previamente, podemos utilizar eprom.read
length, que nos dice exactamente cuántas posiciones de memoria tiene el chip concreto que está en esta placa. Ahora le damos a iniciar simulación y vemos que se siguen mostrando los ceros que ahí estaban previamente. Si queremos verificar cuánto espacio de memoria ocupa cada tipo de datos, de los que ya hemos hablado, float, integer, string, lo que podemos hacer es utilizar una función que se llama sizeOf. Vamos a comentar el bucle que tenemos aquí, ya que lo que vamos a hacer no se va a repetir en el tiempo. Y ahora vamos a poner serial.println de sizeOf y el tipo de variable. Vamos a poner integer. Cerramos. Ponemos otro serial. Vamos a copiar y pegar para ahorrarnos el tiempo. Lo ponemos 4 veces. Y ahora vamos a cambiar los tipos de datos que queremos que nos diga su espacio en memoria. Float. Vamos a poner también por aquí boolean. Y vamos a poner string. Vamos a iniciar la simulación borrando el contenido. Y aquí vemos que los integer ocupan 2 bytes, que los decimales ocupan 4, que los boolean true o false ocupan 1 byte y que las string ocupan 6 bytes. Bueno, pues con esto ya estamos en disposición de guardar, leer y actualizar las variables extrayendo los datos desde la memoria EEPROM. En este caso, en vez de usar el write y el read, vamos a usar el put, el get y el update. La diferencia entre estas funciones, sobre todo es el update y el put, es que el put escribe independientemente de que el dato que esté en esa posición en la que vamos a escribir sea el mismo que el que queremos escribir. Y el update solo escribe si verifica previamente que el dato que vamos a escribir no es el mismo que ya se encuentra almacenado. ¿Por qué tenemos dos funciones que hacen lo mismo? Bueno, hacen lo mismo, pero el update tiene la gran ventaja de que solo escribe si es necesario. Para escribir el mismo dato que estaba anteriormente, pues no lo hace. Con esto nos ahorramos una de esas valiosísimas escrituras que recordemos que en la memoria EEPROM son finitas y así no la degradamos con tanta rapidez. En el caso de extraer datos no importa porque las lecturas son ilimitadas y la memoria no se degrada. Siempre que vayamos a escribir o a leer un dato en la memoria o de la memoria EEPROM, hay que poner dos parámetros en la función put, que sería la dirección de la que vamos a leer o en la que vamos a escribir y la variable que vamos a volcar o en la que vamos a guardar el dato leído de la memoria. Automáticamente el programa ya sabe cuántos bytes debe leer porque la variable que está aquí, el tipo de la variable que está aquí, se lo está indicando. De forma que si esta variable fuese de tipo float, nosotros vamos a leer, tal cual indica la imagen que está a la derecha, 4 bytes, es decir, 4 posiciones de la memoria EEPROM, porque los float ocupan 4 bytes. Realicemos un ejemplo en el que vamos a leer y escribir variables en la memoria y desde la memoria. Vamos a incluir en la parte superior de nuestro código la librería include eeprom.h y ahora ya estamos en disposición de manejar las posiciones de memoria. Crearemos dos variables, una de tipo entero, dato entero, y otra de tipo decimal, float, dato decimal, y vamos a asignarle en el setup un valor a cada una de estas variables. Vamos a poner dato entero, pues un número entero, el 11, bueno, el 12, y dato decimal vamos a poner 2.5, un número decimal. Aprovechemos también para inicializar el monitor serie, serial.begin 9600 baudio. Y ahora en el mismo setup, que solo se ejecuta una vez, vamos a escribir los datos contenidos en estas dos variables, una que ocupa 2 bytes y otra que es decimal que ocupa 4 bytes, en las posiciones de memoria. El dato entero lo vamos a escribir en la posición 0, como un número entero ocupa 2 bytes, ocuparía la dirección 0 y la dirección 1. El dato decimal, como ocupa 4 bytes, ocuparía la posición 2, 3, 4 y 5 de la memoria. Entonces usamos el método eeprom.put
put en qué dirección, en la 0 de qué, del dato de la variable entera. Y ahora vamos a escribir también EPROM.put del dato en la posición 2, que en este caso es el decimal, dato dec. En este punto ya tenemos almacenado el contenido de estas dos variables dentro de las posiciones de memoria EPROM 0 y 2. En el caso de la primera ocupamos la 0 y 1, repito, y en el caso de la segunda ocupamos la 2, 3, 4 y 5. Para verificar que la memoria tiene esos datos dentro del mismo bucle, podemos recorrer las primeras posiciones de la misma for int igual 0, ¿vale? Mientras la i sea menor que 10, que es más que suficiente para recorrer estos datos que hemos guardado, y más para incrementar de 1 en 1. Cerramos el bucle y dentro ponemos un serial.println de la memoria EPROM en esas posiciones. ¿Qué es lo que va a suceder muy probablemente? Que como aquí vamos a recorrer byte a byte, los datos que se nos muestren en pantalla no coincidirán con los datos directos que hemos puesto aquí en la variable. En el caso del entero es probable que sí, pero en el caso del decimal seguro que no. Vamos a darle al play a ver qué es lo que nos muestra el monitor en serio. Bueno, lo que nos muestra es un error y es que no pusimos aquí la i después del tipo, y ahora sí. Ahora sí vamos a ver datos. Paramos esto y vemos que los números que se nos muestran en la pantalla son el 32, el 64, el 12. Fíjense que el 12 es lo que habíamos previsto, está bien, pero ya el 2,5 no lo observamos por ninguna parte. Y esto se debe a que estamos mostrando el contenido de cada una de las posiciones de memoria, no el tipo de dato al completo, que en el caso del entero son 2 bytes y en el caso del decimal son 4. Por eso, para mostrar correctamente estos datos, en vez de utilizar un bucle, tenemos que usar la función get. ¿Y dónde vamos a guardar estos datos? Pues en dos variables de lectura, que las vamos a poner en la parte superior también, que serían las siguientes: leer entero y leer decimal. Y ahora, con el siguiente método, EPROM.get de la dirección 0 en la variable leer entero, y justo debajo ponemos lo mismo, pero con la variable leer decimal en la posición que guardamos antes, que es la 2. Y ahora sí, con 2 serial.println de leer entero y justo debajo lo mismo, pero de leer decimal, ya estaríamos mostrando los mismos datos que guardamos en la parte superior, pero esta vez leídos desde la memoria. Vamos a poner un delay para que no se ejecute el bucle demasiadas veces y podamos analizarlo con mayor detenimiento. Vamos a ponerle 5000 milisegundos, que son 5 segundos. Borramos lo que hay en el monitor, le damos a iniciar simulación y ahí lo tenemos, el 12 y el 2,5, que es lo que guardamos en memoria en las posiciones 0 y 2. Antes se habló de otro método, que era el método update, que nos permitía escribir en la memoria solo si ese dato que íbamos a escribir difería del que ya se encontraba almacenado en dicha posición de memoria. Hay que destacar que el método update solo nos permite actualizar datos que ocupan un byte, es decir, no podremos actualizar datos de mayor tamaño. Hay que tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, si queremos escribir un dato decimal, no vamos a poder utilizar el update. Y una vez dicho esto, pasemos al reto número 7. En este caso vamos a presuponer que la memoria de Arduino está completamente lleno de ceros. En el caso del Tinkercad siempre está 0 cuando iniciamos la simulación, con lo cual nos va a servir perfectamente para nuestro objetivo. Y vamos a mostrar el contenido de las posiciones de memoria de la 0 a la 16, es decir, 17 posiciones de memoria. Posteriormente, el algoritmo que generemos debe solicitar un número entero al usuario mediante el monitor serial y guardarlo en la posición 10 de la memoria EPROM. Cuando reseteemos la placa en el botoncito de la esquina superior izquierda, ese dato que habíamos guardado en la anterior ejecución debe seguir apareciendo en el monitor serial, lo que nos verifica que efectivamente la memoria no es volátil y permanece en el tiempo.
Bien, pues comencemos con la resolución del reto. Vamos a añadir la placa Arduino. Nos vamos a ir a la parte del código, la vamos a cambiar por la del modo texto y vamos a organizar un poquito lo que nos viene aquí ya por defecto. Vamos a quitar esto y vamos a vaciar también el loop, la función loop, que es la que se está ejecutando todo el tiempo. Como vamos a trabajar con memoria, es necesario que pongamos en la parte superior la librería de la memoria. Include EEPROM.h. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es crear dos variables de números enteros, en este caso, el dato escrito y el dato leído. Las vamos a llamar así por simpleza. Ahora vamos a inicializar el monitor serial, serial.begin 9600. Y ahora vamos a listar todas las posiciones de memoria que van desde la 0 hasta la 16, que es lo que nos especifica el enunciado. Vamos a poner un bucle for int i igual 0, mientras la i sea menor o igual que 16, punto y coma, y más, y cerramos llave. Para listar el contenido de estas posiciones, como lo que se almacena en ellas es un número entero, vamos a usar el EEPROM.get. Así que escribimos EEPROM.get de las posiciones indicadas por la variable iteradora i y lo vamos a ir almacenando en la variable dato leído. Bien, para mostrar el contenido de esta variable, pues ponemos un serial.println de dato leído. Hasta aquí vamos bien, pero debemos tener algo en cuenta. Y es que si empezamos a leer en la 0, luego en la 1, luego en la 2, nos estamos saltando partes de cada uno de los datos que se han almacenado en la memoria. Porque recordemos que los números enteros tienen 2 bytes y si yo miro el 0, estaré mirando bien el primer dato, pero cuando mire el 1, estaré mirando parte del primer número entero y parte del segundo. Con lo cual, el salto no debería ser de 1 en 1, sino de 2 en 2. Y es igual a i más size of int, que será 2. Vamos a ejecutar y a ver lo que nos muestra la pantalla. Ahí está. Nos está mostrando que todo lo que tenemos en memoria es un 0. Que recordemos que en el Tinkercad así es la primera vez que ejecutamos. Lo siguiente será solicitar un dato mediante teclado. Para eso tenemos que preguntar si el serial.available es mayor que 0 bytes, es decir, si hemos tecleado algo en el monitor. Y si hemos tecleado algo, vamos a guardar lo que tecleemos en la variable dato escrito. Por lo tanto, dato escrito es igual a serial.parseInt, porque lo que vamos a teclear es un número entero. Y ahora, este número entero lo vamos a escribir en la posición de memoria que nos dice el enunciado, que es la posición 10. Pues tecleamos EEPROM.put en la posición 10 del dato escrito. Para que este bucle no se esté ejecutando constantemente, vamos a poner aquí un delay de 5000 milisegundos, que son 5 segundos. Y además vamos a poner una línea discontinua que nos permita separar cada iteración completa del bucle. Vamos a darle a iniciar simulación. Aquí tenemos los datos, podemos contarlos. Vamos a parar la simulación para verlo bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Que es exactamente el número de datos enteros que caben en las primeras 17 posiciones de memoria, desde la 0 hasta la 16. Pues vamos a iniciar la simulación de nuevo. Vamos a teclear un número, el 9.
A ver si en la posición 10 se guarda ese 9. Le damos a Enter, esperamos un poquito a que pasen los 5 segundos. Y ahí lo tenemos. Vamos a detener la simulación. Vemos que el 9 se ha almacenado en esta sería la posición 0, esta sería la 2, la 4, la 6, la 8 y la 10. Está funcionando correctamente. Comprobaremos que ese dato sigue en la memoria. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues básicamente dándole a iniciar simulación. Como les decía antes, Tinkercad lo reinicia todo a 0. Tecleamos un número, el 8. Ahora aparecerá por aquí, ahí está el 8 y voy a resetear la placa. Si la reseteamos y el 8 sigue en pantalla, quiere decir que ha permanecido el dato dentro de la memoria y funcionaría correctamente en una placa real. Ahí está, vemos que sigue el 8 aunque yo resetee la placa. Con lo cual, con esta pequeña práctica ya hemos visto cómo podemos guardar datos en Arduino y que estos no se pierdan al desconectarlo de la corriente. Bueno, y con esto daríamos por terminada la introducción a la memoria EEPROM de Arduino Uno. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y darle a la campanita. Si tienes dudas, déjalas en los comentarios. Hasta la próxima.